Veremos a continuación una clasificación de vectores aleatorios. Hasta el momento lo que hemos explicado, definido, analizado en relación al concepto de vector aleatorio, pues no aclara el tipo de variables aleatorias que lo componen, ¿no? Es decir, simplemente hemos dicho que pues es una función que va de un espacio muestral omega a Rn, siendo n la dimensión del vector aleatorio, es decir, n componentes variables aleatorias de este vector aleatorio, que induce una medida de probabilidad conjunta, de la cual se desprende pues una función de distribución conjunta, con la cual se tiene toda la información para hacer el cálculo de probabilidades en relación al vector aleatorio. Sin embargo, en dimensiones de 2 en adelante, pues reexpresar cualquier boreliano en términos de los conjuntos a los cuales esta función de distribución conjunta puede aplicarse, ya se empieza a volver una tarea un tanto complicada. Teóricamente se puede hacer, digamos, pero ya lo laborioso que puede ser esto en la práctica, ya para efectuar cálculos específicos, pues sí es un problema que hay que trabajar. Pero respecto a lo que nos ocupa en este momento, en intentar una cierta clasificación de los vectores aleatorios, pues vamos a distinguir tres grandes grupos. Un primer grupo tendrá que ver con aquellos vectores aleatorios cuyas variables aleatorias componentes son todas ellas variables aleatorias discretas, ¿no? Ese va a ser un primer grupo y lo veremos en una ocasión más adelante, que tendremos un concepto análogo al que tenemos con variables aleatorias discretas, ¿no? En donde se tiene un concepto de función de masa de probabilidades. Bueno, pues aquí tendremos un concepto de función de masa de probabilidades conjunta, ¿no? Y que va a ser equivalente o que se tiene la misma información con ella que con la función de distribución conjunta, pero pues va a ser, digamos, un poco más práctico y más fácil de interpretar la función de masa de probabilidades conjunta. Otro grupo de variables, de vectores aleatorios, puede ser aquel en el que todas sus variables aleatorias componentes son variables aleatorias absolutamente continuas, ¿no? Y en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos, vamos a tener en este caso el concepto de función de densidades probabilidades conjuntas, ¿no? Que va a ser el análogo a lo que ya vimos con variables aleatorias absolutamente continuas, que tiene una función de densidad de probabilidades que hay que integrar para hacer cálculo de probabilidades. Pues igualmente, cuando existe una función de densidad de probabilidades conjunta, para hacer calcular la probabilidad de que un vector aleatorio X, ¿no?, reporte valores en algún subconjunto B de Rn, pues va a haber que integrar esa función de densidad de probabilidades conjunta, y pues en este caso, cuando existe, pues es equivalente conocer esta información, la de la función de densidad de probabilidades conjunta, a conocer la función de distribución, ¿no? Pero bueno, son, digamos, dos grandes grupos. Primero, cuando todas las componentes del vector aleatorio son variables aleatorias discretas, y ahí tenemos el concepto de función de masa de probabilidades conjunta. Otro grupo, cuando todas las variables aleatorias componentes son absolutamente continuas, más alguna condición adicional que discutiremos más adelante en otro video, y que entonces tiene el concepto de función de probabilidades conjunta. Y un tercer grupo, pues en donde van todos los demás casos, ¿no? Es decir, si con que dos variables aleatorias, componentes de un vector aleatorio, sean de distinto tipo, ¿no? Digamos una discreta y una continua, o una continua, una mixta, etcétera, ya con que haya dos que no sean del mismo tipo, pues ya no vamos a tener ni un concepto de función de masa de probabilidades conjunta, ni un concepto de función de densidad de probabilidades conjunta, ¿no? Sucede como con las variables aleatorias mixtas, ¿no? Que pues ahí hay que trabajarlo todo a nivel de la función de distribución. Pues igual, en el caso de vectores aleatorios en donde haya dos o más tipos de variables aleatorias diferentes, pues entonces todos los cálculos se van a tener que hacer con la función de distribución conjunta. Entonces, en cualquier caso,
Pues típicamente el objetivo al definir un vector aleatorio, pues es hacer cálculo de probabilidades respecto a ese vector aleatorio, ¿no? Es decir, calcular la probabilidad, ¿no?, de que el vector aleatorio caiga en un cierto subconjunto de Rn, y entonces, pues cuando existe una función de masa de probabilidades conjunta, pues entonces para hacer este cálculo de probabilidades, pues vamos a tener que recurrir a una suma múltiple. En el caso de que exista una función de densidad de probabilidades conjunta, pues esta probabilidad se obtendrá mediante una integral múltiple sobre ese conjunto. Y en cualquier otro caso, cuando no se tiene ni función de masa de probabilidades conjunta ni función de densidad de probabilidades conjunta, pues se va a tener que hacer todo en términos de la función de distribución conjunta, y pues iba a involucrar una suma múltiple, pero el conjunto sobre el que hay que sumar es bastante complejo. Aparte que esta función sí no me quiere decir que ahí se suman, se restan las cantidades. Entonces es bastante complicado hacer esto, ¿no? Pero bueno, pues si no queda de otra, pues este será el camino. En la práctica, el cálculo de probabilidades con vectores aleatorios, pues se hace con ayuda de software, ¿no? Con ayuda de una computadora y un software especializado para hacer esos cálculos. No los vamos a estar haciendo a mano. Para efectos de este curso y de acabar de entender ciertas ideas y conceptos, sí haremos algunos cálculos sencillos a mano que involucren vectores aleatorios bidimensionales, ¿no? Ya sea que haya una función de masa de probabilidades conjunta, o en el caso que haya una función de densidad de probabilidades conjunta, pues si se trata de un vector aleatorio bidimensional, pues lo que hay que resolver es una integral doble en este caso. Así que para ello, pues te pediremos que revises algunos temas, ¿no?, que tienen que ver con integrales dobles. En particular, que te asegures que sabes resolver una integral doble sobre un rectángulo, que sabe resolver una integral doble sobre regiones más generales que un rectángulo, lo que se conoce como el cambio del orden de integración, ¿no? Porque pues a la hora de resolver una integral doble, pues se puede integrar primero respecto a una variable y luego respecto a la otra, o entonces, bueno, ¿qué conviene más? Pues es justamente lo que se ve en esto de cambio del orden de integración. El cálculo de integrales dobles impropias, ¿no? Porque pues recordarán, ya desde el caso de variables aleatorias, pues se enfrenta uno en ocasiones a integrales impropias para el cálculo de ciertas probabilidades. Pues igual acá necesitamos saber trabajar con integrales dobles impropias. Y finalmente, muy importante saber entender y saber aplicar el teorema de cambio de variables para integrales dobles, ¿no? Por el momento trabajaremos con vectores aleatorios discretos, ¿no?, que ahí pues las cuestiones se resuelven con sumas, ¿no? Pero pues sí valdría la pena que mientras abordamos los vectores aleatorios discretos te asegures de trabajar, aprender a resolver integrales dobles.